Acompáñame a orar por la palabra esta mañana. Hoy es un día, Señor, para conmemorar tu resurrección. Muchas personas, Señor, viven este día de una manera religiosa, sin que el recordar tu resurrección transforme sus vidas. Solamente es una expresión externa para ellos. Solamente es un acto religioso. Pero a nosotros, tus hijos, nos conviene reconocer, Señor, que no solamente diste tu vida en la cruz, sino que resucitaste. Y de la forma en que tú resucitaste, resucitaremos también nosotros y los que ya han muerto en Cristo. Glorioso será ese día en que los muertos en Cristo resucitarán. En que nos volvamos a ver. Las promesas que el Señor ha entregado en su palabra son tremendas, pero son verdad. Y un día los sepulcros se abrirán, y así como la roca que cubría el sepulcro de Cristo fue movida, y Él fue resucitado, también los que han muerto en Cristo resucitarán. Y como dice el apóstol Pablo, quizás nos corresponda a nosotros, los que estamos aún vivos, ser arrebatados al cielo y reunirnos juntamente con ellos el día que tú vengas por tu iglesia. Esa es la esperanza con los que muchos ya han muerto, Señor. Hijos tuyos, cristianos, que han partido a la eternidad con la esperanza de un día resucitar. Y la esperanza nuestra, los que aún vivimos, es que un día como este, un día cualquiera, suene la final trompeta y seamos arrebatados al cielo y reunidos todos por la eternidad. Que este sea un pensamiento que nos acompañe todo el tiempo que estemos en esta tierra, porque si tu palabra lo ha dicho, es verdad. Tu palabra es para siempre. Y los que estamos aquí debemos tenerla muy presente y vivir cada día como el último y estar preparados al sonido de esa trompeta. A nosotros nos ha alcanzado el final de los tiempos. Quizás somos la última generación a la que le corresponda ver todas estas cosas cumplidas. Siendo que ya hemos sido testigos de muchas cosas que hacen parte de la profecía del final de los tiempos. Las densas tinieblas que cubren la tierra, la maldad de los hombres negando que hay Dios, los hombres desenfrenados en sus lascivias y pecados, los hombres que han decidido dar culto a lo creado antes que al Creador. Estamos viviendo seguramente, muy seguramente ya los últimos tiempos. Y como iglesia debemos estar apercibidos como las 5 vírgenes con sus lámparas y su aceite preparado. Háblanos esta mañana a través de tu palabra. Que sea hoy, Señor, un tiempo de advertencia a nuestra vida, de estar con los ojos bien abiertos, atentos a nuestro camino, sin confiarnos en nosotros mismos. Que hoy tu palabra, Señor, hable al corazón de tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a mirar hoy con la ayuda de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Bueno, hay un dicho, la gente dice que al gato lo mató. ¿Qué mató al gato? La curiosidad.
¿Y qué mata a un cristiano? ¿Qué le hace daño a un cristiano? La confianza. Dígale al vecino, dígale que tiene a su lado, no te confíes. Hoy vamos a hablar acerca del exceso de confianza en la vida de los cristianos, en la vida cristiana, el exceso de confianza. Qué peligroso es cuando nos sentimos seguros, tranquilos, cuando no prestamos mucha atención a muchas cosas. Quizás ese es el momento más peligroso de la vida de un cristiano, cuando más seguro y más tranquilo se siente. Acompáñame entonces a hacer la lectura. 1 Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia en Corinto, y ahí tanto hay gentiles como judíos, pero usted y yo, a pesar de que somos gentiles, somos contados dentro del pueblo de Dios, descendientes de Abraham, no por la sangre, sino por la fe. Por eso él dice padres. Y está hablando que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, sobrenaturalmente fue acompañado en su recorrido 40 años por una columna de nube en el día que los protegía del intenso calor del desierto. 2 millones, aproximadamente 2 millones de personas viviendo en el desierto durante 40 años. ¿Quién podría sobrevivir 40 años sin llevar alimentos, sin llevar ropa, sin llevar una carpa para protegerse? 40 años ser sostenidos por Dios en el desierto. El apóstol está diciendo, ustedes deben recordar que sobrenaturalmente Dios sostuvo a nuestros padres 40 años en el desierto, que una nube los protegía del sol, y esa misma nube se transformaba en la noche en una columna de fuego para darles calor, porque en el desierto las noches son muy frías y la gente puede morir de frío. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. No está hablando del bautizo que usted y yo hoy practicamos, porque ese bautizo, esa razón de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, en este tiempo no. Jesús todavía no había sido manifestado de esa manera. Simplemente está diciendo que en Moisés, en el liderazgo de Moisés, el pueblo tuvo que pasar por el desierto bajo una nube, y también el ver que el mar se abría en dos. No es que el mar salpicó agüita o que la nube era de lluvia, no. No está hablando de mojarse con esa agua, sino más bien de haber sido cubiertos bajo el liderazgo de Moisés. Hoy nuestro liderazgo es el de Cristo y nuestro bautismo es en Cristo, porque seguimos a Jesús, porque nos hacemos uno con Él en su muerte y en su resurrección. Pero aquí el pueblo era uno con Moisés, que fue el hombre que Dios levantó para llevarlos a la tierra prometida. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, que fue el maná. 40 años consumiendo un alimento espiritual. ¿Cómo lo espiritual puede sostener lo físico? Algo que no fue producido en la tierra, porque todo alimento que usted y yo consumimos es producido en la tierra, pero el maná no fue producido en la tierra. No lo dio ningún árbol en la tierra, ni fue sembrado en ningún lugar de la tierra. Es algo que viene de lo espiritual, se convierte en físico. Eso fue lo que sostuvo a los hombres, las mujeres y los niños que vivían en el desierto. Todo esto está bajo una atmósfera sobrenatural.
40 años usted viendo esa nube, esa columna de fuego, 40 años usted viendo caer maná, 40 años viendo cómo su ropa no se desgastaba y su calzado crecía juntamente con el pie. Porque ¿a dónde iban ellos a comprar ropa o zapatos? Todo era sobrenatural. Todo lo que ellos vivían en ese ambiente de desierto era sobrenatural. El solo hecho de sobrevivir un día. 2 millones de personas con niños pequeñitos y ancianos, mujeres en embarazo, en fin. Poder sobrevivir un día era ya todo un acontecimiento. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora es que sabemos que era Cristo, ellos no sabían que esa roca era Cristo. Sin embargo, la tradición judía habla acerca de la fe que ellos tenían en torno a que había una roca que caminaba con ellos en el desierto. Siempre me la he imaginado como que se levanta la faldita, la gran roca, y camina con ellos en el desierto. La palabra que se usa allí como roca, no podemos pensar que es, usted se puede imaginar una gran roca, pero no piensen así tan pequeño, realmente era una gran montaña, de donde fluía no un chorrito, que de repente usted considera que era como cuando uno va por la carretera y ve salir agüita de las montañas. No era un chorrito, porque era para 2 millones de personas. Manizales tiene 400,000 habitantes y usted se imagina el caudal de agua que nosotros consumimos por hora. Realmente eran chorros de agua que brotaban de esa roca que se movía con ellos. Hasta eso era sobrenatural en el desierto. ¿Y esta roca por qué está aquí si acabamos de dejarla allá? Y la roquita ahí, acompañándolos. Y era Cristo. Todo eso, extremadamente sobrenatural. Muchas personas, hablando del desierto, pues dicen, no, estoy pasando un desierto. Pero viendo este desierto, creo que no hay tiempo más glorioso que el desierto para conocer a Dios. Cuando usted está en un desierto es cuando usted es alimentado sobrenaturalmente y toma agua sobrenaturalmente y sobrevive sobrenaturalmente, es Dios. Quizás cuando usted todo lo tiene, todo llega fácil y su nevera siempre está llena y todo está al día, pues uno a veces no tiene tiempo ni para agradecer. Pero cuando llega ese día en el que usted dice, hoy necesito un milagro, y de repente suena la puerta y usted abre y es un vecino que dice, ay, mira que compré 2 pollos y me acordé de usted, aquí le traigo un pollo. Y se recibe ese pollo sabiendo que viene de las manos de Dios, que ese vecino fue tocado por Dios. En el desierto la manifestación de la gloria de Dios es tremenda. Hasta hay una advertencia, el Señor les dice, ahora que ustedes entren a la tierra prometida y tengan casas maravillosas, casas que ustedes ni siquiera construyeron, y coman de esos viñedos que ustedes ni sembraron, y disfruten de todo lo que hay en la tierra, no se vayan a olvidar que fui yo el que los traje aquí. No vayan a decir que fue su propia mano y su fuerza la que les ha dado esta tierra. Acuérdense que fui yo, dice el Señor. Porque una vez que tengan todo eso, van a ser tentados a olvidarme. Y exactamente fue así. Ellos apenas disfrutaron la bendición, hasta ahí se acordaron del Señor. ¿Cuántos de nosotros deseamos que se solucione el problema? Pero no nos damos cuenta que es durante el problema que oramos más, durante el problema que buscamos más la Biblia, es durante ese problema que sentimos tan cercano a Dios. Por eso hay que darle gracias al Señor en medio de la tribulación y de los problemas.
porque su presencia se hace tan real. Y Él les está diciendo, acuérdense de todo esto, iglesia de Corinto. Versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ellos, viendo toda esa gloria, toda esa majestad, esa forma milagrosa en la que Dios los estaba sosteniendo, no fueron obedientes. Y cuando dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, realmente está queriendo decir, y solo 2 de ellos encontraron agrado a los ojos de Dios. Solo 2 hombres de toda esa gran comunidad de varones, 600,000 hombres que salieron, varones, mayores de 20 años, listos para la guerra. Ese fue el censo que hizo Moisés en el Sinaí. Contó a los varones mayores de 20, aptos para la guerra, y le dio un total de 600,000 hombres. De esos hombres, solo 2. Solo 2 hombres encontraron agrado a los ojos de Dios, que fue Josué y Caleb. Todos perecieron en el desierto, murieron a causa del pecado reiterado que cometían en el desierto. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quiénes? Para nosotros. Esto quedó escrito, esto quedó relatado, no para que usted esté enterado y diga, ve lo chévere, lo bonito, sino que sí, cuando algo sirve de ejemplo, es porque ese algo hace que mi vida sea cambiada, que mis decisiones, que mis actitudes sean cambiadas porque yo tengo un ejemplo. El Señor quiere que cuando miremos la historia de Israel en el desierto, la veamos como algo que tiene que impactar nuestra vida y servirnos de ejemplo, porque si les pasó a ellos, nos puede pasar también a nosotros. Eso es lo que quiere decir el apóstol aquí. No piensen que eso fue el pecado de ellos allá. Nosotros aquí, ya bajo Cristo, estamos libres de todo problema y de toda dificultad y de toda tentación. Y el apóstol dice, no. Y vamos a entrar en ese proceso y vamos a mirar que lo mismo que aquejaba a Israel en el desierto, el mismo pecado, estaba ahora en la iglesia. Y la advertencia era, cuidado, porque si a ellos les pasó eso, a nosotros nos puede pasar igual. Entonces ese ejemplo, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 4 cosas que codiciaron ellos. 4 cosas de las que usted y yo nos tenemos también que cuidar hoy en lo que estamos estudiando. 4 cosas que el Espíritu Santo advierte a la iglesia en Corinto y que hoy nos corresponde a nosotros estudiar. La idolatría, la fornicación, el tentar al Señor y el murmurar. 4 cosas que fueron devastadoras para el pueblo de Israel en el desierto. 4 cosas que los llevaron a la muerte física. 4 cosas que desataron el juicio de Dios sobre su pueblo amado, sobre su pueblo escogido, sobre el pueblo que Él sobrenaturalmente estaba cuidando en el desierto. No, si el Señor nos está cuidando así de bien, Dios es bueno, Dios no nos va a castigar, Dios no nos va a juzgar. Pero las palabras que el apóstol Pablo trae hoy a nuestras vidas son de tener cuidado, porque el juicio puede llegar a nuestra vida. Por eso empezamos diciendo que el exceso de confianza en la vida del cristiano puede ser
el peor error que cometa. El exceso de confianza. Eso no me va a pasar a mí. Yo no creo que yo pueda ser tentado en eso. Eso le pasó a él, pero no me va a pasar a mí. Eso se llama exceso de confianza. Y es de lo que hoy el Señor nos quiere hacer una gran advertencia. Entonces, versículo 7, comenzamos con la idolatría. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Éxodo 32, 6. ¿Qué dice la palabra allí en Éxodo 32? Que cuando llegaron al Sinaí, un recorrido desde Egipto hasta el Sinaí, el Señor le dice a Moisés que suba al monte Sinaí para entregarle las leyes. Moisés sube y al ver el pueblo que Moisés tardaba, porque él se demoró 40 días, 40 noches estuvo en el Sinaí, y el pueblo dijo, como que a Moisés le pasó algo, como que perdimos a Moisés, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no nos podemos aquí quedar así nomás. ¿Por qué no hacemos algo para adorar a Jehová? Ellos lo llaman Jehová. Esa palabra Jehová pues no existe en el original, porque en el original el nombre de Dios no se puede pronunciar, está compuesto por 4 sílabas impronunciables en el hebreo, pero los traductores, usando esas 4 sílabas, el tetragramatón, más el nombre de Dios, un nombre de Dios que es Elohim, combinaron las vocales, las consonantes del tetragramatón con las vocales de Elohim, y cuando se conjugan sale Jehová. Pero ellos están hablando de Dios, están declarando el nombre del Eterno cuando dicen, hagamos un Dios al que podamos adorar. Y como la única imagen que tienen ellos en mente de un Dios es la de un becerro, pues ellos vienen de vivir 400 años en Egipto y Egipto adoraba a un becerro, pues ellos creen que es la forma correcta de hacer la imagen de Jehová. Y Aarón, el hermano de Moisés, les dice, bueno, vamos a hacernos el becerro, traigan zarcillos, aretes, anillos, todo lo que tengan de oro. Y como ellos habían salido bendecidos de Egipto, los egipcios les habían entregado sus riquezas, trajeron oro a montón, fundieron el oro y construyeron un becerro de oro y comenzaron la fiesta. Fiesta que tenía que ver con comer, con danzar, con bailar, con beber, pero también con tener relaciones sexuales. Básicamente eso era una orgía lo que estaba aconteciendo ahí, en torno a esa figura. Hoy mucha gente dice adorar a Dios a través de una imagen que no saben si realmente representa a Dios porque nadie le ha visto. Tal cual como puede ser un becerro, puede ser cualquier otra imagen y a la cual considerarle Dios simplemente porque le estamos dando el nombre de Dios. A ese becerro lo llamaron Jehová, pero ese becerro no era Jehová. La gente se escuda en adorar imágenes porque la imagen habla de un ser superior. Pero Dios es celoso. Y Él declaró y dijo, no me hagan imagen. No hagan representación ninguna, ni adoren las imágenes. Hoy en día, la gente que dice creer en Cristo adora imágenes. Y le llaman Cristo, como Israel le llamó Jehová al becerro. Déjeme decirle, Dios no se complace con que a la imagen se le ponga el nombre de Él. Él simplemente dijo, no harán imagen y no la adorarán.
Pues este pueblo que se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, ese es un eufemismo, ese levantó a jugar. Se levantó a jugar significa fornicar, tener relaciones sexuales. No era que hicieron un campeonato de banquitas ahí en el desierto. No, era que estaban sosteniendo relaciones sexuales. Y dice la palabra que ese día murieron 3,000 a causa de esa idolatría. Moisés descendió, levantó la voz y dijo: ¿quiénes están conmigo? Y los levitas levantaron la mano. Nosotros. Dijo: cada uno coja su espada y mate a su hermano. Y comenzaron a matar y mataron 3,000. Murieron ese día por la idolatría. ¡Ojo! Porque todo esto nos está sirviendo como ejemplo, dice el apóstol Pablo. Yo sé que usted y yo quizás ya hace mucho tiempo dejamos de idolatrar imágenes. Pero muy seguramente, hoy no lo hablaremos, pero del versículo 14 para adelante, retomaremos el tema de la idolatría y veremos que hay ídolos en nuestro corazón que compiten con Dios. Entonces, versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Primero fueron 3,000, aquí ya son 23,000, aunque el texto en Números, capítulo 25, menciona 24,000. ¿Por qué el apóstol Pablo dice 23,000 y el texto dice 24,000? Se considera que fue a razón de que el apóstol Pablo dice en un día, por lo que es muy posible que los otros 1,000 hubieran ocurrido días después, pero se completó en un total de 24,000. Fueron realmente 24,000 personas que murieron por el pecado de la fornicación. ¿Cómo se dio ese pecado? Pues Israel, después de que sale del Sinaí, suben a un lugar llamado Cades Barnea, de donde Moisés envía a 12 espías para que miren la tierra, y de esos 12, solo 2 vinieron a traer noticias conforme a la voluntad de Dios, a decir: sí podemos, vamos, esa tierra nos la dio el Señor. Y los otros 10 dijeron: no, nosotros somos como grillos al lado de ellos, que son gigantes, porque Canaán era una tierra habitada por gigantes, era gente grande. Después de que ellos salen de Cades Barnea, porque Dios les dice: listo, como no quisieron creer mi palabra, por cada día que los espías estuvieron viendo la tierra prometida, yo les voy a dar 1 año en el desierto. Y como estuvieron 40 días mirando la tierra, el Señor les dijo: estarán 40 años en el desierto y solamente podrán entrar a la tierra prometida una vez que toda esta generación haya muerto en el desierto. Entonces comienza una peregrinación. Ya habían vivido 2 años en el desierto, en el Sinaí, ya habían pasado 2 años, o sea que le faltaba 38 años, pues 38 años dándole la vuelta al desierto. Y tenían que pasar por un lugar llamado Moab, un territorio llamado Moab, y el rey Balaj de Moab le dio miedo que Israel pasara por su territorio y pensó en maldecir a Israel y llamó a Balaán, un sacerdote de Jehová. Imagínense, torcido terminó este sacerdote, porque Balac le dijo: le voy a dar platica para que me maldiga a Israel. Pero como a Israel no se le puede maldecir, porque Dios le dijo a Abraham: el que te bendiga yo lo bendeciré, y el que te maldiga yo lo maldeciré. Contra Israel no hay agorero, no hay adivino. Contra un verdadero hijo de Dios no hay brujería que valga, no hay hechizo. A usted le pueden hacer lo que quiera, le pueden poner tierra de cementerio, le pueden hacer los riegos que quiera, le pueden hacer la brujería que quiera, pero a un verdadero hijo de Dios no le entra ni el Magnificat, dicen por ahí. Porque contra el pueblo de Dios no hay maldición. Y todo el que se atreva a maldecir a un hijo de Dios será maldito por Dios.
como Balaán intentó maldecir a Israel y cada vez que lo intentó hacer, ¿ustedes se acuerdan de la película de Jim Carrey que no podía decir mentiras por un día, que él era un abogado y cada vez que iba a mentir en el juicio, no le salía la mentira? A Balaán le pasó igualito. Se paraba en un alto monte, veía a Israel allá sentadito como ovejitas, sentaditos juiciosos, y Balaán, y cuando tanta fuerza hacía, lo único que le salía al final era: te bendigo, Israel. Solo podía bendecir a Israel, y Balac le dijo: pero ¿cómo así? Yo lo traje para que maldijera, no para que los bendiga. Y como Balaán se quería ganar la platica que le ofreció Balac, le dijo: vea, yo no fui capaz, pero le voy a dar una técnica infalible. Deje que ellos mismos se maten entre ellos mismos. Deje que el pecado los arruine. Usted simplemente hágase un reinado de belleza. Consígase a las mujeres más bonitas de Moab y métalas allá y verá cómo esos hombres enloquecen. Y como Dios les ha prohibido que tengan relaciones con mujeres que no sean de su pueblo, pues vendrá juicio de Dios y se aniquilarán entre ellos mismos. Y Balac, el rey, dijo: listo. Se consiguió las muchachas, las metió al pueblo y los hombres comenzaron a pecar con ellas. Y se desató esa epidemia, esa peste, no sé. Básicamente, Dios ha usado siempre a un ángel de la muerte. ¿Recuerdan ustedes el que asesinó a los primogénitos en Egipto? Ese mismo ángel fue usado muchas veces en la Biblia. Otra vez fue con el rey David. Dios le dijo a David: no vayas a censar al pueblo. No vayas a censar al pueblo, y David lo censó. Y por haber censado al pueblo, desató a ese ángel, y ese ángel mató 70,000 soldados de David. Y ese ángel fue también uno que ayudó, porque en una ocasión el rey Ezequías estaba rodeado por los sirios y un rey llamado Sennacherib quería tomar posesión de Jerusalén. Y Ezequías no sabía qué hacer. Y Isaías le dijo, el profeta Isaías le dijo: no, fresco, Dios nos va a ayudar. Fresco, que Dios va a hacer el trabajo. Usted solo confíe. Y esa noche, estando sitiada Jerusalén por 185,000 soldados asirios, vino ese ángel y los mató a todos. Al otro día solo hicieron recoger cadáveres y apropiarse de toda la riqueza que ese ejército tenía. Ese ángel se desata aquí y mueren 24,000 a causa de ese pecado. Solo se detuvo la mortandad cuando un nieto de Aarón, lleno de celo por las cosas de Dios, vio que un hombre israelita entró con una muchacha moabita a la carpa, llegó con una lanza, y dice la Biblia que los asaetó por el estómago a los dos. Y ahí se detuvo la mortandad. Si no, la cosa hubiera seguido. Entonces, la fornicación traerá juicio al pueblo de Dios. No pienses que fue allá. Debes saber que aunque el verdadero Hijo de Dios no pierde su salvación, sí pierde su integridad para servir a Dios. Tú debes mantenerte íntegro, porque si no, no vas a poder servir a Dios. Para poder servir a Dios se necesita integridad. Por eso Dios aparta del servicio a quienes no quieren mantener su integridad. Y también, como lo dice también
el apóstol Pablo en Corintios, que lo vamos a ver unos dominguitos más adelante. Muchos enferman, otros se debilitan y otros mueren. Dentro del pueblo de Dios, cuando hay pecado, hay enfermedad, hay debilidad y hay muerte. Juicios anticipados de Dios. Dios prefiere llevarse a su hijo antes de que siga en pecado. Prefiere juzgarlo en vida para no tener que condenarlo con el mundo entero. De manera que esta amonestación es para nosotros. Ocurrió en Israel, pero como en Israel eran hijos, era el pueblo de Dios, así igualito es usted y soy yo. Luego versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 16, 41 al 49. Acompáñeme a Números 16. Dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Entonces ya fueron 3,000 primero, luego dijimos que fueron 24,000, ahora son 14,700. ¿En qué consistió esa murmuración? Resulta que ustedes saben que hay 12 tribus en Israel. La tribu primogénita, el primogénito de Jacob fue un hombre llamado Rubén. Los rubenitas eran los primogénitos. Y se sabe también que la autoridad familiar recae sobre el primogénito. ¿Sí? El primogénito es al que el padre bendice y es la autoridad para el resto de la familia. Un hombre llamado Coré era de la tribu de Rubén. Y él dijo, venga, le dijo al pueblo, reunió a la multitud y les dijo, venga, ¿cómo así que nos vamos a dejar gobernar de Moisés? ¿A cuenta de qué? Perdón. Coré es levita. Y Datán y Abirán, otros dos personajes, son de la tribu de Rubén. Voy a desenredar la pita porque los metí por un camino equivocado. Vuelvo y empiezo. ¿Por qué se dio la murmuración? Porque básicamente 3 hombres, Coré, de la tribu de Leví, Datán y Abirán, de la tribu de Simeón, se levantaron y le dijeron al pueblo, los de Coré dijeron, venga, es que nosotros somos levitas, lo mismo que Moisés y Aarón. ¿Por qué solamente Moisés y Aarón tienen que ser los que gobiernen y los que lleven el sacerdocio? Básicamente criticaron fue a Aarón. ¿Por qué Aarón es el sumo sacerdote? Si yo soy también de la tribu de Leví, yo también puedo ser sumo sacerdote y puedo ministrar en el tabernáculo. Entonces los de Datán y Abirán se levantaron y dijeron, ay sí, ¿y por qué Moisés
se las da de gobernador de nosotros. Si nosotros somos de la tribu de Rubén, somos los mayores y los primogénitos, deberíamos ser nosotros los que gobiernen el pueblo. Entonces levantaron al pueblo contra Moisés y Aarón con estas palabras. Pero cuando Dios se dio cuenta de la situación, dice la Biblia que se abrió la tierra y se tragó vivo a los de Coré. Y descendieron vivos al Seol, dice la palabra. La tierra se abrió. Y cuando la gente empezó a ver que la tierra se lo estaba tragando a ellos, dice, a sus familias y a sus posesiones, todo lo que era de ellos se los tragó la tierra. Todos comenzaron a irse para atrás, esperando no ser tragados por ese vacío que se generó en la tierra. Y se tragó a todos estos que se estaban levantando en contra de la autoridad de Moisés y de Aarón. Pero al día siguiente, dice aquí, al día siguiente de que la tierra se abrió y se los tragó, uno que hubiera podido esperar del pueblo, temor. Pero el pueblo murmuró y culpó a Moisés y Aarón de la muerte de Coré, Datán y Abirán. Y dijeron, ¿qué dijeron? Versículo 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ellos murieron por su culpa, por ustedes se los tragó la tierra, la culpa es de ustedes. Y Dios le dice a Moisés y Aarón, córrase para casito. Me lo imagino así como con una piedra apuntándole, pero a Moisés y Aarón ahí en la mitad, corra para acá, que me los voy a llevar a todos, me los aguanto más. Pero Moisés y Aarón salen a favor del pueblo. Señor, no. Sale Aarón con el incensario y por más que corrió y todo, siempre alcanzó a morir 14,700. El tema de la autoridad es un tema muy complejo, pero también lo debemos analizar en medio de nosotros, porque eso también cobra la vida de los hijos de Dios. Cuando no se respeta la autoridad impuesta por Dios, y hay muchas formas de no respetarla, hay muchas formas de pasar por encima de ella. Yo los animo a que ustedes honren y respeten las autoridades que Dios ha colocado en este lugar. Yo los animo a que presten atención a la forma en que están tratando a sus autoridades. Porque muchos de ustedes han dicho muchas cosas en contra de la autoridad. Y si la autoridad está, Dios hace respetar la autoridad. Si la autoridad es quitada, que la quite Dios. Dios es el que quita y pone reyes. Toda autoridad es puesta por Dios solamente. Si alguien ha sido colocado por voluntad humana, Dios lo quita. Pero si una autoridad ha sido puesta por Dios, esa autoridad permanece hasta que Dios lo diga. Uno que está en autoridad, muchas veces le dice al Señor, Señor, yo no quisiera seguir. Y Dios todo el tiempo no hace sino confirmar ese lugar. Porque hasta uno mismo no quiere atender la autoridad que Dios ha delegado en uno. Pero ustedes deben atender esa autoridad. Las autoridades que están puestas en esta casa son puestas por Dios. Pero muchos no están valorando la autoridad en esta casa. No la están valorando y eso es juicio para la iglesia. No respetar la autoridad es juicio. Volvamos a 1 Corintios. Ve, yo me salté el 9. Me enredé. Leímos fue el 10, ¿no? Ni murmuren contra algunos de ellos, ¿qué? Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ya sabemos cuál es ese destructor, ese ángel.
Pero me salté el 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 21:5. Ahora sí. Acompáñame a Números 21:5. Todas estas citas aparecen ahí en su Biblia. ¿Sí los ha anotado? ¿Están ahí despuesito del versículo? Estudiar la Biblia es fácil porque la misma Biblia le ayuda a uno. Lo lleva de un lugar a otro para que uno entienda de qué se trata. Y eso es lo que hay que hacer, iglesia. Lea la Biblia, pero vaya al versículo donde lo están enviando y investigue más. Número 21, ¿qué? 21:4. Después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. En este caso no nos dice cuántos, pero tentar a Dios consiste en no agradecer lo que Dios nos ha dado. Iglesia, este pueblo tenía una columna de nube que los cubría el sol, una nube, una columna de fuego que los protegía al frío, tenían maná, tenían una roca que caminaba con ellos en el desierto, codornices también comieron. Ellos no hacían sino ver la gloria de Dios en todas partes. Pero ellos tentaron a Dios siendo desagradecidos con el Señor. ¿Cuántos de ustedes tientan a Dios cuando en medio de situaciones preguntan cosas como: ¿y por qué Dios se olvidó de mí? ¿Y por qué Dios a mí no? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y yo por qué no puedo ser como este? ¿Y yo por qué no puedo tener lo de este? Y estamos tentando lo que Dios ya nos dio. La familia que tienes te la dio el Señor. La esposa que tienes es tu esposo, tus hijos, tus padres. Es el trabajo que tienes, te lo dio el Señor. Todo cuanto eres y tienes te lo ha dado Dios. Y no puedes tentar a Dios demostrando inconformismo, ingratitud o envidiando lo que otros tienen. En eso sí el apóstol Pablo nos da mucho ejemplo. Él en Filipenses capítulo 4, acompáñame a Filipenses 4. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Él está hablando acerca de que muchos desearon bendecir económicamente a Pablo, no, aunque tenían el deseo, no habían tenido la forma, pero llegó el día en el que lo pudieron hacer. No lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué dice él? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Iglesia, tú has aprendido a contentarte cualquiera sea tu situación. ¿Te alegras cuando hay solamente un huevito con arroz, como si tuvieras un bistec a caballo? ¿Cuántos agradecen a Dios esa tostada con aguapanela? Que a veces, por gracia y misericordia de Dios, va acompañada de mantequilla. Que aparte les recomiendo esa mantequilla de vaca, que es deliciosa y más saludable que la margarina.
¿Cuántos agradecen ese único par de zapatos que tienen todos los servicios? Les entra el agua, les entra la luz. Y el apóstol Pablo parece que lo agradecía. ¿Qué tanto agradeces lo que hoy te ha dado Dios? El apóstol, siendo apóstol, oiga, siendo un hombre de fe, ¿quién pudiera creer que un hombre como el apóstol Pablo pudiera padecer necesidades? Nos han enseñado que los hombres de fe todo lo tienen en todo momento y les sobra. Y que si tú no lo tienes te falta fe. Son doctrinas de engaño, son doctrinas de mentira. La fe consiste en estar contento con lo que tienes, agradecido con lo que Dios te ha dado. Cuando te pongas esos tenis, ay Señor, gracias, siquiera tengo estos tenis. Pues dice el mismo apóstol Pablo en Timoteo, que si uno no está contento con lo que tiene, no va a poder recibir nada más de Dios. ¿Quieres otro par de zapatos? La clave está, eso, Jorgito. Y es urgente que Jorgito tenga otro par de zapatos. La clave para tener otro par de zapatos es estar contento con los que hoy tienes. Mire su zapato y diga, ay, qué lindo zapato, lindo, caro, son los zapatos. Si tú no estás agradecido con lo que hoy tienes, no vas a recibir nada más de Dios. No vas a recibir de Dios. Sé vivir humildemente, dice el apóstol, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahí viene esa fabulosa frase que todo el tiempo uno le dice, tranquilo, hágale que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, pero espere, que para que eso obre en nuestras vidas debe haber gratitud a Dios. Debe haber complacencia por lo que soy, lo que tengo, lo que Dios me ha dado. El pastor Cristian vive feliz de su nariz. Mi Señor, gracias. Es tan bonita la nariz del apóstol Cristian que le puso estuche para cuidarla. Uno tiene que vivir contento con lo que tiene, con lo que Dios le haya dado. Israel entonces pecó por la idolatría, por la fornicación, por tentar a Dios. Uno dice, ¿y qué conchudos? Uy, ¿en serio? ¿Cómo es que en el desierto y en medio y todo lo que tenían y todavía se quejaban? Pero así somos usted y yo. Alguien con menos cosas nos ve y dirá, ay, tan siquiera yo pudiera tener eso. Ay, ¿cómo fuera yo con...? ¿Cierto? Y uno que lo tiene, no lo agradece. Y eso es importante para Dios, ¿quién lo creyera? Dios se fija en tu gratitud. Y terminemos, vuelva a Corintios. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron, como ejemplo, una vez más nos lo dice, estas cosas. Y están escritas para amonestar a quienes. Dígale a su vecino, esta amonestación es para mí.
Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Iglesia, si el apóstol Pablo dijo que a ellos los había alcanzado el fines de los tiempos, ¿qué iremos usted y yo? Con más veras, a nosotros nos han alcanzado el final de los tiempos. Y recuerden por favor, que el apóstol Pablo también lo dijo. Algo que va a caracterizar el final de los tiempos es la apostasía de la iglesia, es que la iglesia iba a volver atrás, es que se iban a levantar falsos maestros, es que se iban a levantar falsas doctrinas, es que muchos volverían atrás. Esta es la congregación a la que le ha correspondido los últimos tiempos y la que quizás tenga el mayor peligro en la historia, a causa de la desviación de la doctrina y de la verdad. Estamos viviendo los tiempos más peligrosos. Y si usted no atiende la amonestación, podría también quedar en el camino como quedaron ellos en el desierto. Terminemos. Así que, y este es el versículo que nos vamos a aprender de memoria, iglesia. Está fácil. Así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. No dice el que esté firme, no. El que cree. Ese es el problema. Cuando uno de cristiano se cree estar firme. Uy, mira, yo llevo 8 meses sin fumar marihuana. Llevo 1 año sin tomar alcohol. Llevo 7 meses siéndole fiel a mi esposa. Y súmele los récords que cada uno tiene. Algunos dirán, llevo 2 horas sin decir mentiras. Y cuando pasa el tiempo y vas viendo que como que lo estás logrando, según la palabra, es cuando más tienes que estar abriendo los ojos. Las costaleadas vienen cuando más seguros nos estamos sintiendo. Y como venimos hablando de la libertad del cristiano, libertad que el apóstol dice, estoy dispuesto a renunciar por no ser tropiezo a nadie. Entonces muchos de estos corintios sacaron pecho y dijeron, yo no soy de los débiles, yo soy de los que comen carne, yo soy de los que pueden ir al templo donde sacrifican el animal y me la como porque yo he entendido que el ídolo es. ¿Qué es el ídolo? Entonces comenzaron a participar de los sacrificados de los ídolos, convencidos de que estaban muy fuertes, muy confiados. Y nos pasa también a nosotros. No, a mí eso no me va a pasar. Yo no voy a caer. Yo no voy a ser tentado. Yo soy fuerte. Yo estoy ayunando, yo estoy orando. Yo estoy más allá del bien y del mal. Muchos de ellos, de estos corintios, pensaban así. Algunos débiles, en una condición de, no, yo no puedo, yo no soy capaz. Y otros, yo ya lo puedo. Dios me hizo libre. Yo puedo ir a cualquier lugar y a mí nada se me pega. Yo puedo ir a cualquier reunión, yo puedo estar con cualquier persona, yo puedo hacer cualquier cosa. Yo ya soy libre en Cristo y soy maduro. Yo me puedo ver esa película. Yo puedo quedarme solo con mi novia, maduro en el Señor.
el exceso de confianza mató al cristiano. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando empiezo a hacer algo que nunca he hecho, tengo todo el cuidado para hacerlo. Que no se me riegue, que no se me dañe, que no se me queme, ¿sí o no? Cuando usted está haciendo algo por primera vez, usted es muy cauteloso. Cuando usted lo aprendió a hacer, es que empieza a hacer daños, porque se confía. Y cuando aprende, ya por fin aprende, ya se volvió un experto, esa persona ya no se arriesga. El experto ya no se arriesga. El verdaderamente experto sabe que si se arrima demasiado a la candela, se quema. Mantiene siempre una distancia prudente con la candela. Así sepa que tiene una protección especial o lo que sea. La persona que es experta en hacer tortas, aunque pueda calcular el tiempo en el que va a estar la torta, siempre tiene su reloj, siempre tiene una alarma, siempre está pendiente, porque cuando se confía al mejor panadero, se le quema el pan. Un verdadero creyente jamás se confía. Siempre está alerta. Desconfía de sí mismo y eso está bien. Es lo correcto. Versículo para memorizar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Proverbios 16, 18 o 18, 16. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Estoy bien. A mí entre poquito me salen alas. Venga, no se me alcanza a ver la aureola. Entonces, nos confiamos. Ay, pastor, usted tan exagerado. ¿Cómo así que yo no me puedo quedar a solas con mi novia? ¿Cuánto me hemos quedado solos y vea? No ha pasado nada. Como dice el filósofo de la novela de Betty la Fea, el diablo es puerco. Terminemos con el versículo final de hoy. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Con esto termino porque ya es parte del tema siguiente y es esto. En la Biblia la palabra tentación y prueba se combina muchas veces. La tentación y la prueba. ¿Sí? Una tentación puede ser una prueba. Una tentación puede ser una prueba. Dios permitir una tentación para probarte. Dios no tienta a nadie, pero Dios puede permitir que tú seas tentado. Si pecas, es una tentación. Caíste en la tentación. Si la soportas, pasaste la prueba. Y el Señor siempre nos va a estar probando. Y si te crees muy firme, agárrate duro, porque el primero que va a querer comprobarte qué tan firme estás es Dios. Él es el más interesado.
Entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, cuando Cristo le dice que lo van a crucificar, Señor, voy a ir contigo hasta donde sea. Yo no te voy a dejar. Confiado, ¿sí o no, Pedro? ¿Y qué le pasó a las poquitas horas? ¿A dónde le quedó su seguridad? Negó al Señor. Exceso de confianza. Si lo hubiéramos visto, hubiéramos dicho, uy, sí, Pedro es capaz. Uf, sí, Pedro es capaz de ir con Cristo a la cruz. Pero todo lo que eres y lo que tú crees que eres y toda palabra que Dios te entregue será aprobada. No hay nada en tu vida que Dios no quiera aprobar. Si entendiste esta palabra, déjame decirte que la va a aprobar el Señor. Dios va a querer que el primer enterado de quién eres seas tú, para que sepas lo débil que eres, pues dice allí que no hay tentación que no sea humana, es decir, que a ti te puede dar cualquier tentación. La misma que afecta al de allí, te puede afectar a ti, aunque tú hoy no te sientas inclinado a eso. Eso te puede pasar porque está dentro de lo que es humano. No, a mí nunca. Yo nunca voy a hacer eso. Yo jamás voy a decir eso. No pienses así. Debes tener temor. Debes dar cada paso con cuidado. Porque en una de esas, por exceso de confianza, resbalas. La buena noticia es que si eres un verdadero cristiano, no perderás la salvación. La mala noticia es que habrás quedado aparte de la carrera de la que hablaba el apóstol Pablo la otra vez que vimos, que todos debemos luchar por la corona. Y no podrás servir al Señor. Tendrás que ser apartado del servicio de Dios. Eso sí va a caer sobre tu vida. Dios te aparta. Dios no te va a permitir seguir en lo que hoy le sirves. Él no permite que alguien que no sea fiel permanezca en el servicio. Te va a apartar. A los pocos añitos de salir de Egipto, muere Aarón. Aarón muere muy temprano en el proceso y lo tiene que reemplazar uno de sus hijos. El mismo Moisés no entró a la tierra prometida a causa de que golpeó la roca y le tenía que hablar. Dios aparta del servicio al que confiadamente avanza y peca. Será Dios el que lo haga. Si tú quieres servirle a Dios, debes estar atento a lo que hoy la Biblia nos dice. Presten atención a lo que le pasó a Israel para que no les pase a ustedes. Es un privilegio servir a Dios, pero se requiere la fidelidad al Señor. Está de por medio el servicio a nuestro Dios. Bien, dejemos ahí. El jueves continuamos con este tema que tiene que ver con las pruebas, las tentaciones, con la salida también. El texto habla que juntamente con la tentación el Señor va a dar la salida, pero se la va a dar a los que no tienen ese pensamiento de que yo puedo, yo soy capaz. En medio de tu prueba y de tu tentación, Dios te va a mostrar el camino. Pero si estás humilde, si estás reconociendo que puedes pecar. Pero si te llenas de orgullo y crees que lo puedes hacer solo,
esa prueba se va a convertir en tentación y esa tentación en pecado. Y ese pecado te va a apartar de servir a Dios, que es un gran privilegio. Qué triste saber que Dios no cuenta conmigo. Póngase de pie. Padre, Señor, para nosotros es un gran privilegio servirte. Y qué bendición, y quisiéramos que así fuera, que al final de nuestros días pudiéramos decir como el apóstol Pablo: he terminado la obra, he cumplido la tarea, por demás me está recibir la corona que Dios ha preparado. Hoy muchos han sido apartados del servicio al Señor. Muchos son probados. Bueno, todos somos probados. Muchos han sido apartados del servicio y del ministerio al Señor. Y nosotros no queremos, Señor, quedar excluidos de la carrera. Aunque no competimos los unos con los otros para saber quién es más que otro, cada uno corre su propia carrera. Y cada uno o llega a la meta o es descalificado en medio de la carrera. Nosotros queremos correr de tal manera que lleguemos, Señor, a la meta. Y para eso te pedimos, Señor, habla a nuestro corazón para que no nos confiemos desmedidamente de nuestra capacidad y de nuestra espiritualidad. ¿Cuántas veces nos hemos creído tan espirituales que hemos pensado que no necesitamos orar? O que no necesito ir a la iglesia. O que no necesito leer la palabra. O que hemos tomado riesgos yendo a lugares, estando con personas, quedándonos solos con personas, que hemos visto cosas que no convienen. Nos hemos arriesgado tontamente, confiados en nuestra espiritualidad. Pero el verdadero hombre de Dios, el verdadero hombre espiritual, jamás se confía y no da chance a la más mínima oportunidad. Iglesia, muchas veces somos tan confiados que nos atrevemos a avanzar un poquito más allá, pensando en que somos libres en Cristo. Y sí, amén, somos libres. Pero ¿para qué te quieres arriesgar a ir un poco más allá? ¿Para qué quieres comprobar hasta dónde llega tu libertad? Eres tremendamente libre en Cristo. Pero quien es libre prefiere no arriesgar en lo más mínimo su libertad. Ni en un chiste, ni en una conversación, ni en un programa de televisión, en nada. Es mejor, iglesia, no confiarnos. Devuélvete si has dado pasos y has visto que no ha pasado nada. Amén. Sí, seguramente puedes hacer uso de las cosas que has hecho.
que no son pecado, pero que tú sabes que comienzan a estirar ese cablecito de la libertad y que te ponen en peligro. Muchas veces has ido a lugares en donde no has pecado, pero en tu mente ahora hay recuerdos, hay sensaciones, hay pensamientos. ¿Para qué tener eso en el corazón? No vale la pena. Es mejor ni siquiera querer probar hasta dónde llega nuestra libertad. ¿Para qué te arriesgas? Padre, hoy te pedimos que guardes a cada uno de nosotros en estas 4 cosas que hemos aprendido que le pasó a Israel. Guárdanos de la idolatría, guárdanos de la fornicación, guárdanos de tentarte, guárdanos de murmurar. Y que cada uno de nosotros valore el estado en el que tú le has colocado, ame ese lugar, defienda esa posición y por nada del mundo la quiera negociar. En nombre de Jesús declaramos un corazón entendido en medio de la iglesia, un corazón prudente, que sabe que hay lugares que no se pueden visitar, que saben que hay situaciones que no se deben provocar. Que aunque en el pasado nada malo te pasó, no te confíes, no te confíes. Por eso el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y esa palabra mal es mejor entendida en el idioma original como el maligno. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Porque el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar, y aquellos que confiadamente se apartan un poquito nomás están corriendo un grande riesgo. Usa tu libertad, iglesia, pero no para ver hasta dónde puedes hacer cosas sin pecar. La libertad debe ser usada para servir al Señor. Esa es la realidad de la libertad en Cristo, que puedas presentarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Preséntate delante de Dios como un obrero digno, con sus manos limpias, que no tiene nada que esconder, nada de qué avergonzarse. Para eso es que el Señor te hace libre, para que te puedas mantener en esa posición que en el mundo no se puede tener, porque somos esclavos al pecado, pero en Cristo, libres de eso, tú puedes permanecer en un estado de servicio constante al Señor, usando tu libertad para glorificar su nombre. Quiero darte gracias por todos aquellos que aman servirte, Señor, que valoran el lugar que tú les has entregado, que no quieren retroceder y que quieren ver tu gloria en esta tierra. Doy gracias por todos aquellos que se toman en serio tu palabra, que quieren caminar esta carrera, correr esta carrera y llegar victoriosos. Oro por todos aquellos que entienden la palabra, que hoy la palabra ha caído en lo profundo de sus corazones, y declaro que dará fruto en abundancia en el nombre de Jesús. Declaramos una iglesia que se renueva cada día a través de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo, una iglesia que entra a una nueva dimensión del conocimiento de Dios, una iglesia que rompe esquemas del pasado, paradigmas, y entra a lo nuevo del Señor. Una iglesia que no se conforma con ser religiosa, una iglesia que quiere vida, una iglesia que quiere vivir para Dios. En el nombre de Jesús. Gracias te damos por este día, Señor, día de resurrección. Hoy reconocemos, Señor, que resucitaste entre los muertos, que la muerte no te apresó
y que de la forma en que resucitaste, resucitaremos también nosotros. ¿Cuántos dan un aplauso al que resucitó? Amén. Amén, al que es toda la gloria y toda la honra, al que vive por los siglos de los siglos, al que no se quedó en una cruz. Él no quedó clavado en la cruz. Él está sentado en un trono de gloria y reina por los siglos de los siglos. Ese es al Dios que adoramos, que exaltamos, al Dios que vive por siempre. Amén. Dios los bendiga. Una feliz semana. Mañana, día sin carro. No se les va a olvidar. Si usted es despistado como yo, le recuerdo, no salga. Quédese en la casa o coja taxi, buseta o a pie. Dios los bendiga.